¿Y qué quieres que diga? No sé. Bienvenidos a este video tratado sobre el reportaje del constructivismo y la concepción idealista platónica, que en sí fue planteada hace un par de siglos, pero hasta en estos momentos o en estas fechas para las escuelas de ahora es planteada y sugerida, y es necesaria que la educación en nuestro país sea de esa manera, no al 100%, sino adoptar lo que sea necesario y mantener así una educación de calidad y bueno, prosperar en este país, que es una de esas que está en el tercermundismo. Los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sotanas y regimientos. La idealista platónica se basa en aquellos fundamentos que requiere el alumno para facilitar su aprendizaje. Si bien es cierto, la matemática se compone de dos medios, el primero el teórico y el segundo el práctico. Platón nos plantea la siguiente forma, de que la matemática no solo se puede ver como algo teórico, como algo práctico, sino que tiene que ser algo concreto, algo que el niño, algo que toda persona pueda desarrollar para hacer bien las actividades. Por supuesto, no solamente nos vamos a pasar en un papel o en una pizarra, sino que al contrario, debemos de moldearlo, porque eso es lo que establece esta concepción de que debemos de buscar medios y otras formas para poder simplificar ese aprendizaje, no solamente para los aprendientes, sino también para aquellas futuras generaciones. Desde este filósofo Platón, él utilizó mucho la palabra de la razón, en el sentido de que nosotros llegamos a conocimientos utilizando ese razonamiento, el cual todos los seres humanos estamos provistos de ese recurso. A algunos les es más fácil razonar que a otros, pero al final de cuentas todos estamos entonces, en relación a lo que Platón plantea, ese razonamiento para poder llegar a verdades, es ahí donde se crea un conflicto entre el pensamiento ya es algo que está dado o puede ser algo que puede ser vivido. Una de las ciencias que se toma mucho para el análisis de lo que Platón estaba estableciendo en la matemática. Entender que esta corriente es un concepto que inicialmente fue dado en 1934 por Rice. Este matemático pues propuso utilizar este vocablo para considerar que los objetos de la teoría son elementos de una totalidad. Y añade que esa totalidad está dada sin intervención alguna del ser humano. Entonces él define el platonismo de esa forma. Naturalmente, en aquellas épocas esto llevó a controversias, hubo debates, hubo discusiones, y a inicios del siglo XX se dio el primero de los debates al respecto, y en ese inicio del siglo XX se obtuvo una conclusión importante, y es la siguiente: el platonismo es una característica de la matemática moderna. De esa manera se concluyó entonces en este primer debate a inicio del siglo XX lo que era el platonismo. Se definió como una característica propia de lo que es la matemática moderna y abstracta. Posteriormente, de los años 1920 a 1930, surgió otro debate en el cual hay tres cosas importantes. Esas tres cosas
importantes las dio a conocer el mismo Bernays y son las siguientes. La número 1. En la número 1, la conclusión fue que el conocimiento de las posibilidades, El platonismo propuesto por el lógico matemático Hilbert Bernstein en 1934 dio una conferencia donde se pretendía dar un nombre al modo de razonar. Caracterizó el análisis y la teoría de los conjuntos como la álgebra moderna. Platonismo es el sentido de Bernstein que se caracterizó de la moderna matemática abstracta. Fue uno de los resultados tangibles y claros del debate sobre fundamentos que tuvo al lugar de los principios del siglo. De la obtención del conocimiento estaban dadas precisamente por los simbolismos que deben utilizarse, por simbolismos lógicos. Esos simbolismos lógicos tienen el contenido del conocimiento. Entonces, cuando se habla de formalización, se refiere únicamente a lo que es la especificación del contenido del conocimiento que se está adquiriendo a través de la matemática. Debe tener, o se refiere a la completitud, a la decibilidad y a la consistencia. ¿Qué es cada uno de estos términos? Cuando hablamos de completitud, se refiere a que los sistemas deben ser completos. ¿Qué significa que los sistemas sean completos? Significa que todas las fórmulas lógicas que pertenecen al sistema deben también poderse expresar como teoremas. Cuando eso se cumple, entonces decimos que hay una completitud. Cuando hay decibilidad, la decibilidad es solamente la característica por la cual puede darse una comprobación a través de algoritmos. Los algoritmos son procesos, un ordenamiento de operaciones, de procesos por los cuales es posible demostrar algo. Entonces, con la decibilidad se demuestra que las fórmulas son o no son válidas. Me refiero a las fórmulas utilizadas dentro de un sistema lógico. Y la consistencia se refiere precisamente a que todos los sistemas lógicos no se pueden deformar, no se pueden destruir, no se pueden desintegrar. Estos tres aspectos, nos falta todavía la tercera conclusión. En la tercera conclusión vamos a tener que hay y tradicional. Entonces es una contraposición en cuanto a lo que es la enseñanza de la matemática. En el constructivismo se hace énfasis en los procesos. Todos los procesos llevan al aprendizaje de la matemática según lo que es el constructivismo. Y en el método tradicional se atiende más bien a las relaciones entre los objetos. Tenemos que de esto se deriva precisamente lo que es el idealismo platónico. Por medio del idealismo platónico sabemos que un estudiante puede no requerir, por ejemplo, hacer aplicaciones matemáticas, sino puede bastarle en un momento dado por saber algunos procesos. Cuando hay ese deslinde entre lo que es la abstracción matemática y lo que es la aplicación, se está haciendo entonces o ejercitando lo que es un idealismo platónico.
de esa manera tenemos que en la actualidad la enseñanza de la matemática no debería de ser tan difícil para el estudiante y de acuerdo a ese idealismo es mucho más fácil, por ejemplo, iniciar muy compleja. Yo realmente la he escuchado por muchos lados, por personas que se han dedicado a la parte de la metodología por mucho tiempo, por compañeros con los que compartimos estudios en la universidad, por ejemplo, y tiene varias excepciones. Yo creo que es muy complejo, es que hay que ir analizándolo poco a poco para llegar a fondo. Lo que yo he logrado conceptualizar y definir de esta teoría constructivista es donde nos plantea la condición de que los seres humanos tenemos la capacidad de poder ir encontrando nuestros propios pensamientos. No es nada nuevo. Uno de los filósofos que lo aplicó demasiado es Sócrates, con su método de la mayéutica. Ese método de la mayéutica se conocía, ahorita se le da ese término, pero durante esa época se daba la consulta estructurada, la pregunta dirigida. Él tenía la costumbre de hacer preguntas y dependiendo de la respuesta que le daban, él planteaba una nueva pregunta. Entonces, al final llegaban a conclusiones, con la persona con la que estaba platicando llegaban a conclusiones. Y de repente defendían algo. Entonces, ¿qué le quería demostrar Sócrates con este método a las personas con las que platicaba? Demostrarles que la participación del estudiante es una corriente muy actual, necesaria, pero por lo menos en el sector público es muy difícil de aplicarla a un 100% por las mismas, primero por las condiciones de la infraestructura que tenemos, los recursos con que contamos en las instituciones públicas, y lo más importante, creería yo, es que los maestros no estamos al 100% capacitados como para afrontar esta corriente pedagógica. Es una corriente que requiere mucha preparación para el maestro y yo no creo que la poseamos a cabalidad. Ay, ¿por qué me atrevo a decir eso? A veces, siempre estamos dándole conocimientos al estudiante, entonces para él pudiera ser algo nuevo, independientemente del nivel con el que se esté trabajando, sea primaria, básico, diversificado, el estudiante lo va a ver como, si el maestro lo dice, así es. Ya depende si el maestro está equivocado o no, ¿verdad? Pero el alumno lo conceptualiza y así es. Incluso a veces escuchamos comentarios de estudiantes de si usted lo dice, digo que es cierto, y lo toma como algo válido. Entonces, en ese sentido se considera, viendo al estudiante como ya conocimiento dado, que él lo va a tomar en algún momento en otros temas. Entonces, después viene la otra etapa donde el estudiante empieza a construir su propio conocimiento, pero el hecho de que él construya su propio conocimiento significa de que antes ya tuvo que tener el conocimiento y así lo conocemos, ¿no? A la hora de que uno hace su planificación de clase, tiene que marcar el antes, el durante y el después, y ese antes es el de ver qué conocimientos previos tiene el estudiante, ¿verdad? Entonces, para mí, viendo individualmente el estudiante, sí se está aplicando ese camino de tener verdades y luego construir. Muchísimas gracias. Según Platón, la escuela se encuentra allá donde existe un profesor y un alumno, más allá de las cuatro paredes, y ahí se fundamenta el constructivismo. Mi conclusión es que como corriente pedagógica es excelente, pero no se puede aplicar
a toda la nación. Por varias razones. Primero, porque los maestros necesitamos capacitarnos más en cómo trabajarla. Segundo, por las mismas condiciones en cuanto a equipo, en cuanto a material, también en cuanto a cantidad de estudiantes. Esta es una corriente que exige mucho contacto, mucha relación entre maestro y estudiante, y dentro del contexto nacional y lo que es la educación nacional, la pública, cada maestro tiene bastantes estudiantes, los tiempos son escasos como para poderlo revisar y llevarlo todo a cabo. Los maestros, como decía mi catedrático, somos maestros rateros, porque estamos un ratito trabajando aquí, otro ratito trabajando allá, y eso nos limita mucho. Entonces, por eso es que solemos caer en lo que se llama educación tradicional, que se fundamenta más que todo en llegar, explicar un tema, dárselos todo que ya casi que digerido, porque así son los tiempos, pues esa es la realidad. Sería fabuloso que lo pudiéramos implementar, pero los costos son en todo aspecto económico, educativo, son costos altos. Hay mucha la exigencia. En las instituciones Aquí está tu soncha, estudiantes, en Sonora carcajada prorrumpir, en Sonora carcajada prorrumpir, en Sonora carcajada prorrumpir. y los felicito por seguir estudiando esta carrera que es tan noble, pero sí es sacrificable, ¿verdad? Y que no vayan a ser como yo, maestro ratero. Un rato aquí y otro rato allá. Gracias, profe. Jóvenes. No me diga que la toma uno.